Continuamos en Cátedra Médica y ya estamos en el plato fuerte del día de hoy. Buenos días, doctora Tami Beltré y Valdespín. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchísimas gracias, chicos, por la invitación y siempre contenta de regresar a mi casa. Así es. Qué bueno que estás con nosotros y vamos a estar hablando contigo de gastroenterología especial. Tú hiciste medicina interna, ¿verdad? Tú eres internista. Sí. Internista. ¡Wow! Yo decía con el doctor Montero que los internistas son los médicos. Ellos son capaces de entenderlo todo, ¿verdad? Pero los cirujanos somos los que resolvemos, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Aunque los gastroenterólogos tienen una particularidad. El gastroenterólogo, mira, va más allá de una consulta, hace procedimientos. Sí, sí. No, eso es broma, señores. Yo pienso que el día que nosotros tengamos la posibilidad, y esto es un comentario al margen del tema que nos ocupa, el día, Lizania, que nosotros tengamos acá, en la República Dominicana, que la atención de las personas, el médico de cabecera está en manos de un internista y que probablemente ese internista haga medicina de familia. Y usted dirá, ¿por dónde anda el doctor Amaury García? Sí, por la capacidad que tiene un internista. La puerta de entrada y de salida del paciente es a través de la atención primaria, pero debe ser a través de un personal. Montero, te veo como que tú tienes una posición diferente, pero podemos debatirla, no hay problema. Vamos a debatir. Tú eres un profesor. Vamos a debatir. Un profesor de larga data. Pero mira, la capacidad resolutiva, la pena que nos genera a nosotros, que nuestros pacientes muchas veces van a una UNAD y se encuentran con un médico que recién acaba de graduarse, no tiene ningún tipo de experiencia, está detrás de cumplir con un requisito para obtener su exequatur. Entonces, un internista es un médico que se ha pasado viendo medicina general de manera holística. Es un especialista de la medicina general. Así es como yo lo visualizo. Quizás estoy totalmente equivocado. Y ese médico es capaz de investigar cualquier entidad que tenga una persona, desde la parte preventiva hasta los procesos ya morbosos, los procesos de enfermedad. Y hoy hablamos entonces con una internista que ha hecho gastroenterología y que ha hecho neurogastroenterología, la doctora Tami Beltré. ¿Usted quería decir algo, doctor? Tú tienes razón, Amaury, cuando hablas de la importancia de este profesional. La verdad que cuando en la práctica médica, práctica clínica, y la clínica es una especie de auscultamiento de lo que ocurre internamente en el organismo humano. Tenemos una serie de componentes, de elementos que interactúan diariamente, cada momento, cada segundo, 24 horas al día, aunque estemos durmiendo. Entonces, cada uno de esos elementos, cuando tiene alguna alteración, da una manifestación, y esa es la expresión clínica que el internista detecta. Que primero nos formamos como médicos generales, y tenemos allí una base, pero luego hay que profundizar. Entonces, en ese sentido, te doy la razón. Lo que pasa es que en la historia de la medicina siempre los cirujanos han sido lo que ellos mismos se autodenominan los matatanes. Entonces por eso, pero yo coincido contigo que el internista es el profesional. ¿Cómo se sienten algunos neurocirujanos? Tami, vamos arriba. Bueno, siguiendo con la misma línea, dicen que el médico internista sabe mucho, resuelve poco. Y el cirujano resuelve mucho, pero sabe poco. Entonces, cada quien a lo suyo. Eso. Vamos a ver. Tami Beltré, doctora gastroenteróloga. Ustedes pueden preguntar, usted puede llamar de cualquier tema de gastroenterología, porque tenemos que aprovechar. 809-682-9850 es la línea local, 809-682-9850 y la línea internacional, 833-380-0062. El dolor en el pecho asociado a temas gastrointestinales. Toda persona que tenga un dolor en el pecho, ojo a la ciudadanía, un dolor en el pecho, salga corriendo, sale de emergencia, pues puede ser un infarto. Sí. Puede ser un infarto. Y eso mata. Oiga bien, mata con la única vida que tenemos. Entonces, el dolor de pecho no es una bobada, no es una pendejadita, como dice un compadre mío, sino que es un tema que puede ser serio. ¿Cómo nosotros podemos definir el dolor de pecho, doctor, en términos generales? Muy bien, el dolor torácico no cardíaco, relacionado a trastornos gastrointestinales, como el doctor comentó,
Lo primero que se toma en cuenta es tratar de excluir las causas cardíacas, las causas cardiovasculares, porque son las que matan, son las que hay que trabajarles rápido, son las que en poco tiempo van a desencadenar en algo que pudiera conducir a la mortalidad, a matarte. Ahora bien, cuando tenemos un paciente con un dolor torácico no cardíaco, eso por concepto es el paciente que tiene alguna afectación, tiene dolor por lo general intenso en el centro del pecho, pero que no está relacionado a eventos cardiovasculares y por lo general su origen hasta el momento es inespecífico. Y por eso entonces se llama así, dolor torácico no cardíaco. Va a responder a diferentes causas, desde afectaciones pulmonares, afectaciones pleuropulmonares, una lesión incluso ósea, osteocondral, digestivas, en fin, todo lo que puede estar relacionado o cercano a la caja torácica pudiera afectarlo y colocársele entonces el nombre de dolor torácico no cardíaco. Pero también hay otras entidades digestivas que ni siquiera están dentro del tórax y también pudieran relacionarse con este dolor, y para eso estamos aquí. Entonces, doctora, ese dolor de pecho que presenta el paciente, que ya usted establece que lo primero es descartar una causa cardíaca que lo esté provocando, ¿hay alguna diferencia entre ese dolor de pecho que es provocado por una condición cardiovascular y ese dolor de pecho que puede venir por un tema gastrointestinal? ¿Hay alguna diferencia que el paciente pueda identificar? Clínicamente hay muchos que sí se van a aparecer, por eso Okay. siempre es bueno acudir a una unidad de urgencias y entonces ahí a través de algunas analíticas que le hacen, enzimas cardíacas, electrocardiograma y demás, es que se empieza a establecer la diferencia. Porque bien un paciente puede tener un dolor torácico intenso, un dolor torácico que el paciente no soporta, muy fuerte, que le provoca sudoración, diaforesis, que a veces no lo deja respirar, o puede tener un dolor torácico quizás no tan marcado y ambas responder a un infarto. Sí. Entonces, lo primero es acudir al centro y a partir de ahí entonces establecer las diferencias. ¿Por qué? Porque también puede ser un dolor que no sea de origen cardiovascular y también tener una clínica muy similar. Tami, una pregunta. Una persona que tiene dolor por debajo del cuello, ¿verdad? Y por encima del abdomen, esa es la región torácica, ¿verdad? Así es. El dolor al que nos estamos refiriendo es al dolor de la pared anterior del tórax, ¿verdad? De la región anterior, el pecho, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dolor debe preocupar? Dolor en el pecho, pero ¿qué tipo de dolor? ¿Qué característica debe tener para una persona ir a sala de emergencia? Para ir a sala de emergencia tiene que ser por lo general el paciente que tenga un dolor muy intenso, que dure más de 30 minutos, y que el paciente se cohíba de realizar sus actividades. El dolor lo sienta, Sí. lo pone a sudar, no lo deja respirar. Pone a sudar. Exactamente, no lo deja respirar adecuadamente. Ese paciente es un paciente hipertenso. Pero ese dolor es un dolor que se instala lentamente o es de manera repentina. Por lo general es súbito. El paciente está realizando alguna actividad y se aprieta el pecho, aunque aquí estamos hablando más de un dolor de origen cardíaco, pero es bueno también que el paciente no diferencie en el momento eso, que arranque. Exactamente. Que arranque para urgencia. Esa es la idea, que un dolor que te quita la actividad, que te detiene de lo que estás haciendo y que se instaló de manera brusca, hay que prestarle atención. Exactamente. Porque puede ser un infarto, ¿verdad? Hay otras cosas que son importantes y es de la que nosotros tenemos que concluir, ¿verdad? Porque ocurre que tanto da una gota sobre una piedra que termina, mira, produciendo huella en ella. Le hace un hoyo. Sí. Entonces, de eso se trata. El dolor torácico, entonces, de origen no cardíaco, tenemos un abanico de posibilidades. ¿Cuáles son las que interviene la gastroenterología? De todas esas posibilidades, llegamos a sala de emergencia, el internista lo recibió. ¿Qué usted le haría a ese paciente de entrada en lo que se está investigando para ver de qué se trata? Ok, cuando estaba haciendo medicina interna y el paciente llegaba con la clínica que ya comentamos, un dolor intenso, el paciente diaforético. Diaforético es que está sudando suda mucho, más de 30 ¿Cómo que minutos. se dice? ¿Qué? Diaforesis. Diaforético, ¿verdad? La diaforesis es ese sudor bañado en sudor, le dicen. Entonces eso es diaforesis. Así mismo, y no tiene fiebre. Mareado, exactamente. Ese paciente se le hace, lo primero de esta instancia, un electrocardiograma. Se le hace un electro.
Eso duele el electro. No, el electro no duele, es el aparatito que se le colocan unos botoncitos al paciente sobre el pecho y a través de ahí se evalúa la actividad eléctrica del corazón. La gente que tiene mucho pelo en el pecho, entonces hay que quitar, hay que rasurarlo un poquito porque duele mucho, pero es retirándolo. Retirando el no, se pone un el poquito. electrodo, sí, Nosotros lo hemos considerado con los pacientes un poquito de lubricante, se succiona un poquitito más la piel y ya. Y ya está, ¿verdad? Entonces le hacemos el electrocardiograma al paciente. ¿Qué hace el electro? Evalúa la actividad eléctrica del corazón, evalúa cómo ese corazón se está moviendo, si se está moviendo adecuadamente, si todas las paredes de ese corazón se están moviendo de una manera coordinada. Eso es lo que quiere. Montero, o sea, los internistas, estamos hablando con una neurogastroenteróloga, con una gastroenteróloga, pero oye, te está hablando de cardiología, ¿verdad? Sí. Entonces, con ese electrocardiograma nosotros podemos verificar que ese corazón está implicado o que no está implicado. Por ejemplo, ¿qué más hacemos, doctora? Entonces, después que hacemos eso, si el paciente continúa con la sintomatología, ya saliendo de la parte del dolor torácico cardíaco, se hacen una serie de analíticas, porque hay enfermedades infecciosas, agudas, que pudieran también simular un dolor de pecho. En esos casos, doctora, para concluir con este apartado de excluir lo cardíaco, además del electrocardiograma, ¿se hacen algunas pruebas para verificar? Sí, si el paciente sigue con la sintomatología, exacto, se hacen enzimas cardíacas. ¿Encima de quién? Enzimas cardíacas. Son unas pruebas de sangre que evalúan si ese corazón... Enzimas cardíacas. Enzimas, no enzimas. No están encima de nada. Encima de nada. Bueno, sí se subieron porque salen altas. Entonces, las enzimas cardíacas... Si se subieron, ahí sí. ¿Qué son las enzimas cardíacas? Si se subieron, hay un problema. Hay el problema. ¿Qué son las enzimas cardíacas? Las enzimas cardíacas lo que hablan es de la lesión, de una necrosis que hay en alguna parte de ese corazón. Okay. Entonces van a subir. Necrosis es que un pedacito del corazón se murió. Se murió. ¿Y por qué se murió? Porque parte de la circulación que debería llegar a alguna de las paredes de ese corazón le faltó sangre, no llegó adecuadamente. Y la sangre es vida. Y la sangre es vida. Entonces, en ese caso, esa persona se manifestó con dolor en el pecho porque se le murió un pedacito del corazón, le dio un infarto. El electro resultó que nos salió medio dudoso, no nos da mucha información. Sigue con el problema, le hacemos las enzimas cardíacas y ahí está entonces elevada y eso nos dice a nosotros, esto es de origen cardíaco. Y se lo entregamos, como diría un señor en mi campo. Entrégaselo. ¿Se lo entregamos a quién? Al cardiólogo. Al cardiólogo, encárguese. Seguimos entonces con la parte de nosotros, doctora. Si no hay nada positivo a una afección, un problema del corazón, entonces es de origen no cardíaco. Es así. Después de esta pausa, usted va a desarrollar en el tiempo que nos queda, que es mucho, el tema de hoy, que es el dolor de pecho, el dolor torácico de origen gastrointestinal.